¿Cuál es la única manera que tiene el cerebro de saber qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que está allá afuera? Uno, a través de nuestros sentidos, sí, es correcto. Pero dos, sobre todo a través de lo que nos decimos de lo que estamos viviendo. Y no juzga, simplemente obedece. Por eso se habla de las famosas profecías autocumplidas. Tú dile a un niño chiquito, te vas a caer. Cuidado que te vas a caer. El niño va a ir, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Y qué crees que va a pasar? Es momento de despertar de la rutina, tomar el control de tu vida y seguir a tu intuición. Es momento de que construyas a esa persona que siempre has querido ser. Es momento de que seas parte de El Club de Impacto. Hola a todos y bienvenidos al Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y el día de hoy tenemos el honor de platicar con una mujer multifacética. Ella es especialista en comunicación asertiva, persuasión, imagen pública y conducta no verbal. Es coach de oratoria y medios en reconocidos líderes de opinión y fundadora del método lenguaje persuasivo Magia Orgánica. También es directora del despacho de asesores PJ Comunicación Estratégica, pero además es compositora y vocalista de la banda de rock Los Leftovers, firmado bajo el sello discográfico de Sony. Esta agrupación ha participado en proyectos como el disco titulado Tributo a Ana, José y Nacho, integrantes de Mecano, en donde comparten con Moenia, Hot Dog, Playa Limbo, Natalia Lafourcade y Eric Rubin. Y han colaborado, en soundtracks de series como Gossip Girl Acapulco, de la película mexicana de Jaime Camil, Recién Casado, pero por si fuera poco, es actriz y ha participado en comerciales, cortometrajes, series y sketches como Los Simuladores, El Pantera, La Familia Peluche, Vecinos, Está Cañón con Jordi Rosado, además de ser la comediante detrás de personajes de la televisión como Abuela Tulia y La India Remedios. Ha impartido clases en la Universidad de Anáhuac, fue conductora de radio, formó parte del consejo editorial del periódico Reforma, es cofundadora de la asociación Ayúdame que yo también soy mexicano para construir viviendas en zonas marginadas, conferencista internacional, columnista, colaboradora en medios de televisión, radio y escrito, una mujer con efectividad y empatía para comunicarse, con pasión por la mente humana y un gran amor por compartir conocimiento. Es un placer tener a Pamela Yang. ¿Cómo estás? Ay, bueno, qué investigación. Me hiciste viajar en el tiempo, Andrea. Muchísimas gracias pues es un honor. Por esta introducción tan linda y feliz de estar aquí invitada en este programa, en esta universidad y además, que tienen, me estaban presumiendo la última tecnología y se nota en esta cabina. Muchas felicidades. Pues es un honor tenerte aquí. Oye, a ver, Pam, platícanos. Tú que has tenido tantos proyectos, no hay proyecto chico para ti al parecer, porque si tú dices, quiero ser cantante, estás bajo el sello discográfico de una firma. Pero si quieres ser actriz, sales en televisión, pero si quieres ayudar, fundas una asociación. ¿Tú crees que es la comunicación persuasiva, este ingrediente mágico, que te ha llevado a cumplir todo eso? Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque justo hace poquito entregué a una editorial un libro que acabo de escribir, que sale el próximo año, en mayo. Es con Penguin Random House, el libro se llama La Magia de la Persuasión, se los adelanto. Pero justo en la primera parte del libro hago este planteamiento y esta exploración en donde digo, a ver, he pasado por todo esto, como dices tú, tengo hormigas en las patas. Y la verdad es que toda esa trayectoria que he tenido, para bien o para mal, me ha ayudado a aprender mucho cómo son las relaciones humanas, cómo es que somos capaces de llegar a la mente, de conquistar el intelecto y la voluntad de la gente también a través de las emociones, y cómo uno es capaz de alcanzar y conquistar sus sueños si sabe cómo llegarle a la gente. Porque, exacto, Andrea, el mundo está hecho de gente. Entonces, en medida en que nosotros nos volvemos hábiles para poder conectar con las personas, para poder persuadir, que no es otra cosa más que encontrar ese punto de confluencia entre lo que tú necesitas y lo que el otro necesita para fomentar un ganar-ganar. Entonces, no solamente logramos alcanzar nuestros sueños, sino también ayudamos en el trayecto a otras personas a que también alcancen los suyos. Todos necesitamos de todos y en este país en donde solemos tener como esta cultura un poco cangrejista, le digo yo, ¿no? En donde pensamos que para poder subir hay que pararnos encima del otro. Sí. Es en donde más debemos de entender que la competencia es una mentira, es una falacia. La competencia es solo con nosotros mismos. Las demás personas, aunque se dediquen a lo mismo que tú, sirven para generar una asociación, sirve para generar vínculos, aliados, complicidad, para poder tener un eco mucho mayor, impactar a más gente.
la competencia es contigo. Los demás, ahora sí que como siempre digo, hay para todos. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, y aparte me encanta, Pam, porque tú tienes esta parte de desarrollo humano. Ahorita, un poquito fuera del aire, estábamos platicando que también has invertido un poco en estudiar toda esta área y me encanta que la complementas con la parte de comunicación, porque a final de cuentas todo lo que hacemos es comunicar. Todo lo que hacemos, yo en algún punto aquí en comunicación nos dijeron que el 93% es no verbal y solo el 7% es verbal. O sea, realmente la gente está poniendo un 7% de atención a lo que tú estás diciendo y el otro 93% son otras maneras de comunicar. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, y déjame hacer un paréntesis porque ahorita mencionabas, por ejemplo, lo de la Asociación de Ayúdame, que yo también soy mexicano. Fíjate que esa asociación en realidad la fundaron 2 hermanos y un amigo que es como un primo. Uno de ellos es mi esposo, su hermano, y un Fabián, que es amigo de ellos desde chiquitos, a los 16 años. Y yo tuve la oportunidad de integrarme como vocera, más bien como, sí, por una parte vocera, pero por otra parte también como asesora de quien era en ese entonces la directora de la asociación, Olivia Gagiola, cuando estaba Iniciativa México. Okay. Esta asociación entra al concurso de Iniciativa México entre 50,000 inscritos. ¿Tú sabes qué probabilidades existen de ganar un concurso de ese tipo? ¿Entre 50,000? No, pues sí, demasiado. Sí, claro, es muy limitado. Y una de las cosas que nos planteábamos es precisamente lo que dices. Mira, tú puedes tener el mejor producto, puedes ofrecer el mejor servicio, puedes creer que eres el mejor en el mercado, pero si no eres capaz de proyectarlo, si no eres capaz de hacerlo ver a las personas que están enfrente de ti, entonces no lo tienes, sencillamente no lo tienes, porque una máxima de la mercadotecnia es proyección es realidad. Ahora, ¿qué pasó con ATM en ese concurso? Justo estábamos rodeados de competidores que tenían, para empezar, muy buena intención, una misión importantísima en nuestro país. Todos hacían labores extraordinarias. Sin embargo, yo creo que la diferencia no era que nosotros éramos mejores. Sí, hacíamos una gran labor, pero supimos comunicar lo que hacíamos y supimos comunicar la relevancia y la manera en que esto iba a impactar positivamente el país. Mucha gente decía, a ver, pero ¿para qué yo voy a votar? Y le voy a invertir 50 centavos a una llamada para, pues, una fundación que va a construir casas en extrema pobreza, pero que pues, yo vivo feliz en mi casita, ¿no? Y vivo bien, y yo nunca me he cuestionado qué es tener frío, o qué es vivir en la sociedad, o qué es tener problemas de salud por no tener buenas condiciones. La mayoría de la gente que veía la tele y que tenía que votar por nosotros no tenía idea de eso. Entonces decíamos, ¿cómo le podemos llegar a una persona que está del otro lado del televisor y que no entiende de esa problemática? Y era justo el reto, era decir, mira, si esas personas están mejor, entonces tú vas a estar mejor. Es que qué fuerte, porque realmente es como tú dices, es casi el arte de vender. Nos tenemos que vender en todo. E incluso en esta parte donde tú estabas cofundando esta asociación, pues también hubo que venderse. A ver, platícanos un poco, ¿cuáles son conductas de comunicación persuasiva que tienen líderes? O si queremos nosotros ser exitosos, ¿qué tipo de comunicación tendríamos que tener? Pues justo empezando por ahí. Lo primero que hay que plantearse es qué es lo que necesita el otro. Cuando estamos muy chicos, en la escuela nos dicen que la comunicación se conforma por 3 partes elementales, ¿no? El emisor, sí, el mensaje en medio y el receptor del otro lado, ¿sí o no? Sí, bueno, totalmente. Las partes están bien, lo que no está bien es el orden. En realidad está el emisor, el receptor y después el mensaje. Qué fuerte. Esto quiere decir que quien determina, quien le da un significado al mensaje no es el emisor, no es quien da el mensaje, sino quien lo recibe. Por eso, si nosotros estamos ensimismados, estamos absortos pensando en qué es lo que yo quiero, qué necesito, cómo decirlo, en lugar de pensar qué quiero comunicar, cómo quiero hacer sentir a la persona que tengo enfrente cuando le diga este mensaje, y 3, qué quiero lograr con ello. Cuando yo me hago estas 3 preguntas que son las indicadas, lo primero que tengo que hacer es poner al de enfrente en el foco de la comunicación y en el foco del objetivo. Sí está bien conocer mis propios objetivos, porque de otra manera nos convertimos en veletas, ¿no? Nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Por supuesto, firma totalmente Séneca, de acuerdo. ¿no? Pero si yo no conozco también cuáles son las necesidades, las motivaciones, los objetivos de la persona a la que quiero persuadir,
Entonces va a ser muy difícil, como en este caso y este ejemplo que ponía precisamente por eso, llegarle al corazón y a través del corazón al intelecto. La gente cada vez que escucha un mensaje se pregunta, ¿y a mí qué? A ver, ¿y a mí qué con esto? Entonces, si eres político, pues tienes que saber de explicarle a la gente de qué forma esto va a impactar su vida. Si tienes una marca, un producto o un servicio, tienes que hablarle a cada público según las características de ese público. Si eres conferencista, ¿qué crees? Tu mensaje lo vas a adaptar de acuerdo a cada audiencia, porque todos tienen necesidades y motivaciones diferentes. Y tienes que pensar, cuando esta persona que me escucha se pregunta, ¿y a mí qué? ¿Qué se va a responder? Así que cada mensaje debe de tener 3 características. Sí, a ver, repítenoslo. Ahí te va. 1, debe de ser relevante. ¿Qué es lo que hace que un mensaje sea relevante? Que tenga un fundamento intelectual, ¿ok? Sí, le vamos a hablar también a la gente, a su hemisferio izquierdo, para que esa es la parte donde le metemos los datos duros. Exactamente. Le vamos a meter los datos duros, le vamos a meter todas las cifras, estadísticas, porcentajes, situaciones similares en donde haya ocurrido algo parecido para que la gente pueda imaginar cómo pueden ser los resultados, bla, bla, bla. Vamos también, por ejemplo, a citar a personas que para quien nos escucha son relevantes. Ok. No podemos citar siempre a Gandhi si mi audiencia no sabe quién es Gandhi, ¿vale? Pero si yo reconozco que para esa audiencia en específico Gandhi es una persona importante, es alguien que merece su respeto y admiración, puedo utilizar una frase de él que me ayude a darle un fundamento o fuerza, un sustento a mi idea, ¿va? Entonces sí vale la pena estudiar a nuestro receptor, estudiar qué le gusta, qué lee, a quién podríamos citar. Claro, no solamente vale la pena, es fundamental si lo que queremos es llegar al otro lado, porque de otra forma pues estamos hablando, pero comunicar implica realmente transmitir el mensaje. Ok, o sea, es un trabajo pensado, es a propósito. Es a propósito, por eso mi despacho se llama PJ Comunicación Estratégica. ¿Por qué? Porque detrás de una buena comunicación tiene que haber una estrategia. Totalmente. Entonces, primero decíamos que sea relevante, luego que tu mensaje sea interesante, que no es lo mismo. ¿Qué lo hace interesante para quien te escucha? Justo esa pregunta, ¿y a mí qué? Si la persona que te está escuchando desde los primeros segundos en donde tú estás expresando lo que quieres decir, identifica que vale la pena dedicarte su tiempo, su esfuerzo y su atención, entonces se va a quedar ahí, pero no solo físicamente, porque pueden estar ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, sino realmente se van a quedar ahí escuchando todo lo que tienes que decir. Entonces, si las cosas son interesantes en medida en que me afectan a mi receptor, ¿ok? Claro, perfecto. ¿Y esto aplica para una conversación, para una conferencia, para pedir un aumento a lo mejor? Para papás, si se van a comunicar con sus hijos, si te vas a comunicar o le vas a pedir algo a tu pareja, a tus papás, a la comunicación en general. ¿Ok? Entonces decíamos relevante, interesante y un tercer punto que se nos olvida normalmente, memorable. Ok. ¿Qué lo hace memorable? Fíjate, entonces decíamos que lo relevante le hablamos al intelecto de la gente. Sí. Luego, en lo interesante le hablamos al ego de la gente. Sí. Y a las necesidades de la gente. Nos falta el corazón. Ahí está, lo dijiste bien. Entonces lo memorable alude precisamente a las emociones, al corazón. ¿Qué es memorable? Por ejemplo, cuando abrimos una anécdota, cuando contamos nuestra propia historia, cuando llevamos un testimonio, cuando, por ejemplo, también hacemos una comparación, cuando hacemos que algo sea no solamente auditivo, sino también visual, a través de una visualización, de un video, una fotografía, cuando hacemos que algo no sea solamente auditivo y visual, sino también vivencial. Totalmente. Que hagamos que esa persona en ese momento se active, lo experimente, lo introyecte. Todo eso hace que esto sea recordable. Entonces, cuando la persona termina... Es el pegamento. Es el pegamento. Y es lo que la persona en el memorable es, ¿qué quiero que la gente o la persona que me está escuchando salga diciendo o salga pensando? Normalmente, cuando tú escuchas a alguien hablar, piensa en algún conferencista, un speaker que alguna vez escuchaste o un maestro. Cuando salías de esa conferencia o de esa clase, lo que replicabas y llegabas a casa diciéndole a tu pareja, por ejemplo, a tus papás, hoy escuché esto, normalmente lo que replicas es lo que te llegó al corazón. Claro, sí. Lo que te hizo reflexionar emocionalmente porque te impactó emocionalmente. Entonces, por eso es lo memorable, es lo que más vamos a recordar. Hay una frase que me gusta mucho de Maya Angelou que dice, la gente
Quizás no recuerde lo que dijiste ni cómo lo dijiste, pero recordará cómo lo hiciste sentir. Ay, qué padre. Y es linda, totalmente cierto, es totalmente cierto. Es como te digo, es el pegamento de esto. Y me encanta, me encanta. Oye, a ver, pero estamos hablando ahorita de comunicación persuasiva Ajá. con nuestro mundo exterior. Ahora, ¿tú piensas que también hay comunicación persuasiva con nosotros mismos? O sea, si yo quiero llegar a una meta, ¿también me tengo que persuadir a mí mismo? Por supuesto, la comunicación es de dos vías. De hecho, si nosotros no empezamos por comunicarnos asertivamente con nosotros mismos, pues nos vamos a ver falsos hacia afuera, nos vamos a ver confundidos, desconfiados, inseguros, ansiosos, nerviosos, ¿no? Porque estamos actuando. Y hace un ratito, cuando iniciábamos, me mencionaste la importancia de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal. Y cuando doy cursos de lenguaje corporal o asesoro, ¿no? Muchas veces líderes también que hablan en público, como bien mencionaste, Andrea, una de las cosas que me dicen es, ¿cómo muevo las manos? ¿Cómo muevo los brazos? Pero ¿cómo? Y digo, a ver, lo peor que te pueden hacer es un asesor quererte coreografiar. Se pueden hacer marqueos, se le llaman marqueos, en términos de cómo moverte en un escenario, eso sí. Pero en términos de lenguaje corporal, es completamente incorrecto hacerlo. ¿Por qué? Porque se nota falso. Así como los perros huelen el miedo, claro, sí, el ser humano huele la falsedad. Entonces, ¿por qué es importante esto que te digo en el contexto de la pregunta que me hiciste sobre comunicación interna? Porque cuando una persona sabe generar el estado interno que necesita para comunicar su mensaje, entonces ya no tiene que actuarlo. ¿Me explico? Ok, a ver. Es decir, si tú quieres transmitir seguridad, te vas a parar frente a un público o vas a ir a una entrevista de trabajo y quieres transmitir seguridad, puedes ponerte a leer una cantidad brutal de artículos, que yo tengo algunos también, ¿no? Sobre posturas de poder, sobre cómo posturas de autoridad, y bueno, sí, eso va a ser muy interesante. Pero lo más interesante va a ser que tú aprendas a gestionar tus emociones como si fueras, imagínate que tú tienes dentro un ecualizador. Entonces tú debes de ser capaz, a través de ciertas técnicas y ejercicios, de subir los niveles de aquellas emociones que te favorecen para generar el estado de ánimo que necesitas proyectar en ese momento y bajarle a aquellos que te pueden, pues, jugar en contra, por decirte. Si tú quieres una entrevista de trabajo y quieres transmitir seguridad, pues necesitas altos niveles de testosterona, que es esa hormona que todos tenemos, que nos hacen sentir como que nos podemos comer al mundo. Invencibles. Y necesitas también altos niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad, para que la gente nos perciba, pues, que estamos gustosos de estar en ese lugar y lo emanamos, es ese carisma natural, ¿verdad? Y necesitas niveles bajos de cortisol, porque el cortisol es la hormona del estrés. Es la que hace que nos proyectemos ansiosos, nerviosos, y entonces la gente pueda percibir que, ay, gato encerrado, como que algo aquí no me cuadra. ¿Cómo lo haces? Pues hay varias técnicas. Por ejemplo, en primer lugar, normalmente pensamos que cuando nosotros tenemos una emoción, esa emoción impacta nuestro lenguaje corporal y de esa manera la proyectamos. Pero desde los años 30, años 40, Izard, que es un estudioso ya de todo el comportamiento humano, él se dio cuenta que el orden de los factores no altera el producto en este sentido. Es decir, nosotros podemos empezar fingiendo, no en público, sino antes, digamos como en una preparación previa, una postura que se le llaman posturas de poder, para que entonces el cerebro perciba esos movimientos corporales, musculares tan específicos y a partir de ahí genere el estado interno que es congruente o coherente con ese movimiento o esa postura. O sea, si yo digo, yo me quiero sentir empoderada, me pongo erguida con el cuello alto y eso va a causar automáticamente que yo lo sienta, o sea, no solo lo estoy, por actuando. así fingiendo, actuando. Exacto, la idea es justo eso. Hace poco tiempo, ya más de moda, porque de hecho tiene un TED Talk muy bueno que les conviene buscar, Amy Cuddy, que es una psicóloga de Harvard, le dio seguimiento a estos estudios de Izard y hizo varios experimentos en donde comprobó que sostener una postura de poder, como le llaman, durante 3 minutos es suficiente para cambiar por completo, de manera drástica, el estado interno y emocional de una persona, para bien o para mal. Entonces, la recomendación es esa. O sea, justo, por ejemplo, un gesto de poder muy, muy poderoso es la sonrisa.
una sonrisa sostenida, te paras frente al espejo y haces una sonrisa, pero de las de verdad, Andrea. No ha sido la sonrisa de selfie. Que te brillen los ojitos. Que se te hagan chiquitos, digo yo, de pulita pedorra, ¿no? Así como que chiquitos, que se te arruguen todos los músculos de la cara, una sonrisa verdadera. Sosténla enfrente del espejo. ¿Por qué enfrente del espejo? Porque al verte hacerlo tienes un doble estímulo y además te va a dar risa estar haciendo eso. Entonces se va a volver auténtica. Porque además es contagioso, ¿no? Es contagiosa. Entonces la sonrisa, prepárala para que entonces generes ese estado interno. Va a generarte endorfina, serotonina, que te va a ayudar. Y otro es, como dices tú, ¿cómo es la postura de una persona segura? Todos podemos interpretarla, todos podemos actuarla. Es con la cara en alto, el mentón arriba, la mirada es fija. Y aquí la postura de poder es levantar los brazos como si estuviéramos ganando una carrera. Con fuerza hacia el cielo, con el puño cerrado, pero tiene que ser con fuerza. La cara en alto como si estuviéramos viendo el sol. Mira, hasta lo hice en automático la cara. Es que es automática esta postura, de hecho la traemos genéticamente en el ADN, no es imitada, un invidente la hace igual y no la aprendió porque la haya visto. Entonces, nuestro cuerpo la identifica perfecto. Y cuando nosotros hacemos esta postura de triunfo y la sostenemos aproximadamente las primeras veces, unos 3 minutos, ya después con 1 minuto basta si la hemos practicado. Y si además podemos estar escuchando una canción, de esas con las que haces ejercicio, que te pone de buenas, que te generan testosterona, van a subir tus niveles de testosterona y van a bajar tus niveles de cortisol. Esto está comprobado científicamente. ¿Okay? Y eso te va a bajar el nivel de estrés automáticamente. Te baja el nivel de estrés. Wow, o sea, para toda esta gente que le da terror hablar en público, porque es uno de los miedos más grandes que hay, antes, porque además esto no lo vas a hacer en público, ¿no? Como tú dices, nos vamos a un cuartito aparte en preparación, nos quedamos con los brazos arriba en modo gané la carrera. Exacto. Escuchando música, con la sonrisa, viéndote en un espejo, sonreír. Eso nos va a bajar los niveles de cortisol. Así es, y te empodera pero de una forma genuina, para que cuando tú salgas a hablar en público ya estés proyectando esa seguridad que ya tienes dentro. Entonces eso es comunicación intrapersonal, pero es una comunicación no verbal. Okay. Ahora también existe una comunicación verbal intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, para quien se haya perdido, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos sobre las situaciones que estamos viviendo. Vayamos a tu ejemplo de una persona que va a hablar en público. Okay. Entonces, ya llegó el día, está dirigiéndose hacia ese momento tan importante y en ese momento el cuerpo genera adrenalina. ¿Y cómo sentimos la adrenalina? Pues sientes como que la sangre empieza a bombear muy rápido, hasta te sientes como que quieres correr y puedes hacerlo todo, ¿no? Exacto. La adrenalina tiene efectos muy, muy fáciles de identificar. Por ejemplo, además, como que la tripa nos rechina. Nos dan ganas de ir al baño. Columpio, ¿no? Exacto, la tripa. Empezamos también a respirar más rápido, el corazón se acelera, nos da calor, incluso podemos enrojecernos. Empezamos a sentir picor en ciertas partes del cuerpo. Sentimos ansiedad en brazos y piernas porque la adrenalina viene acompañada de una descarga extra de energía por si necesitamos luchar o necesitamos huir. Cuando sentimos eso, lo primero que pensamos ante una situación que nos causa conflicto o porque es la primera vez que la vamos a hacer o que nos tiene alerta, pero que no tenemos muy bien asociada o interpretada, lo primero que nos decimos es, chin, ya me puse nervioso, o qué miedo, o qué ansias. En el momento en el que nosotros sobre ese estado fisiológico, esa reacción fisiológica, nos comunicamos algo negativo, el cerebro escucha lo que nos estamos diciendo y dice, ok, esto no está bien. Por ende, genera además de la adrenalina, que la adrenalina es positiva. La adrenalina, como bien dijiste, nos hace ser mejores. Oxigena más rápido nuestro cerebro, nos hace pensar más, reaccionar más rápido, estar más alertas. Pero cuando la adrenalina se acompaña de cortisol, y el cortisol aparece cuando nosotros asociamos la situación a algo negativo y nos decimos, me voy a equivocar. Seguro se van a burlar de mí, seguro me va a ir mal, seguro se me va a olvidar todo lo que planeé, seguro me voy a tropezar entrando, seguro voy a hacer el ridículo. Bueno, alguien ya se identificó por ahí. Claro, es que todos hemos pasado por ahí en algún momento de la vida. En el momento en el que le empezamos a comunicar a nuestro cerebro ese nivel de ansiedad, el cerebro manda la orden de generar cortisol y ahí es el cortisol el que sí hace
que, ahora sí que profecía autocumplida, que nos equivoquemos, que nos trabemos, que se nos olvide, que porque el cortisol no juega a nuestro favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dejarlo en adrenalina y que generemos cortisol? Lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que estamos viviendo. A eso se le llama distrés. Es decir, una situación de estrés natural que es generar adrenalina ante una situación de alerta o desconocida, que eso está bien. Si yo la asocio negativamente y le comunico negativamente a mi cerebro, se llama distrés, me hace daño. Y me hace daño hasta temas de salud. Pero si yo lo asocio positivamente y cuando siento la adrenalina, ¿te gusta algún deporte extremo? Me encantaría aventarme en paracaídas. Pero algo que hayas hecho, no sé, a lo mejor una montaña rusa que sí te gusta. Sí, me fascina. ¿Te gusta? Sí. Ok. Estás en la montaña rusa, a punto de la bajada. ¿Generas adrenalina, sí o no? Sí, por supuesto. Ok. ¿Y qué te dices en ese momento? ¡Qué divertido va a ser esto! Exacto. Entonces, lo que te comunicas sobre esa misma reacción fisiológica, te fijas, es positivo. Dices, ¡qué emoción! ¡Qué divertido! ¡Wow! Entonces, el cerebro lo identifica y dice, esto es bueno. Y entonces, asociado a la adrenalina, genera serotonina, genera oxitocina y genera dopamina, que las tres son hormonas o bioquímicos asociados a la felicidad. La dopamina, de hecho, es la asociada a las adicciones, pero porque algo que nos gusta lo queremos repetir porque el cerebro identifica que es como bueno para nosotros, ¿va? Porque nos generó algo gozoso. Esa situación de estrés se llama eustrés. Entonces, la comunicación, lo que nosotros nos decimos, hace la diferencia entre generar eustrés, que es positivo, y distrés. Por eso es que si vas a estar en un lugar, vas a estar hablando en público y de repente notas que una persona bosteza, no te lo tomes personal. Si empiezas a decirte, seguro ya lo aburrí, distrés. Si de repente la gente te voltea a ver y dices, ay, seguro es porque no les gusta cómo vengo vestido, distrés. Si de repente las personas empiezan a hablar o a reírse y dices, ay, seguro se están burlando de mí, distrés. ¿Ves? Qué importante, porque a final de cuentas, esto que nos dices, tú decides, nosotros decidimos si el estrés va a ser positivo o negativo. Nosotros tenemos esa capacidad a través del diálogo interno. Y eso aplica para muchísimas cosas en la vida, ¿no? No solo para cuando vas a dar una conferencia, no solo cuando tienes un evento importante. En el día a día, todo lo que nos estamos diciendo, qué importante es. ¿Cuántas veces, no sé, se te cae el café y dices, ¡ay, qué tonta! Pues cuidado, te estás escuchando tú también. Como siempre les digo, el cerebro dice, como veo, doy. Él no está ahí para juzgar si tenemos o no razón sobre lo que estamos diciendo. El cerebro está escondido adentro de nuestro cráneo. ¿Cuál es la única manera que tiene el cerebro de saber qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que está allá afuera? 1, a través de nuestros sentidos, sí, es correcto. Pero 2, sobre todo a través de lo que nos decimos de lo que estamos viviendo. Y no juzga. Simplemente obedece. Por eso se habla de las famosas profecías autocumplidas. Tú dile a un niño chiquito, te vas a caer. Cuidado que te vas a caer. El niño va a ir, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Y qué crees que va a pasar? No, pues se va a dar un golpazo. ¿Y qué le vas a decir? Te lo dije. Exacto, ¿no? Y entonces el niño va a decir, ay, mis papás o quien seas una figura de autoridad siempre tienen la razón, entonces yo no debo de confiar en mí mismo. ¿Vale? Porque lo que hacemos usualmente es dirigir la atención de la gente hacia donde no queremos en lugar de hacia donde sí queremos. Una de las claves máximas de la comunicación es pide lo que sí quieres, no lo que no quieres. Piensa en ejemplos de cuando pedimos lo que no queremos dirigiendo mal la atención. Por ejemplo, ese, ¿no? Uh-huh. Cuidado, no te vayas a caer. O ay, qué tonta. Uh-huh. O, por ejemplo, en lugar de gritar, ay, qué lista porque me brinqué para atrás y no me quemé, sí. ¿No? O sea, es como, pues ambas cosas pasaron. O la parte de, no me vayas a poner el cuerno. No me vayas a poner el cuerno, no me vayas a dejar. Sí. O, no se te vaya a olvidar. O llegaba, no sé, a lo mejor nuestra mamá o nuestro papá cuando estábamos chiquitos, no íbamos a tener un examen. No te vayas a poner nervioso, no estés nervioso. Yo cuando me iba a casar, la gente llegaba, ¿y ya te pusiste nerviosa? Y yo decía, ¿a poco me tengo que poner nerviosa? Y en ese momento, ¿qué crees? Te ponías nerviosa. Claro. Entonces, sí, obviamente la gente lo hace con la intención de ayudar, pero no se pone a pensar que en el momento en el que nosotros planteamos una posibilidad que antes no existía en la mente de quien nos está escuchando, entonces ahora sí se vuelve una posibilidad latente. Y es súper interesante lo que estás diciendo, porque también incluso atletas de alto rendimiento comentan que el diálogo interno que están teniendo tiene que ser en un sí puedo, sí avanzo, sí logro, sí hago. Y eso
es tan poderoso que moviliza, agiliza tu cuerpo, lo prepara para cumplir retos. Entonces, imaginemos todos los que están escuchando, todos los que están viendo, que nos habláramos bonito, que nos habláramos favorecedor, con cariño. ¿no? ¿Cuántas cosas no podríamos lograr, no? ¿Qué historia te cuentas a ti sobre ti? Eso que mencionaste ahorita me encanta. Y de hecho hay un ejercicio que cuando doy el curso de Adiós a la timidez, se los dejo a mis alumnos porque a mí me hizo una gran diferencia. Cuando yo estudiaba la maestría de desarrollo humano, aprendí que hay una técnica de terapia que se basa en qué historias te cuentas precisamente de una situación que estás viviendo. Entonces, para que lo hagan, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con lo que me comunico sobre algo. El ser humano es el único animal que se trauma con las cosas. Uy, ¿estás de acuerdo? ¿Y cómo nos traumamos? Y cómo nos encanta rumiar lo mismo. Bueno, piensa en una situación de tu vida que haya sido eso, que tú pues calificas como traumática. Algo que a lo mejor hoy te genere mucha inseguridad. En el contexto de ese curso es, por ejemplo, algo que te haya convertido en alguien inseguro y tímido. Pero algo en una situación en general que siempre en la cual te victimizas. Entonces te voy a pedir que la escribas, ya sea a mano o a computadora, pero ahí sí, tírate al piso. O sea, quiero que te tires a la lona, que hagas que todos tengamos piedad de ti, que te queramos prender una vela, ¿no? O sea, que digamos, pobrecito, victimízate lo más que puedas. Y después, borrón y cuenta nueva, guárdalo, ¿no? Pero ya, la que sigue, abres otra hoja. Y vas a escribir esa situación como si te estuvieras burlando positivamente de ti mismo, como lo haría, por ejemplo, un estandopero, de estas personas que hacen que se burlan de sí mismos. Que se burlan, que reducen el absurdo a las situaciones del día a día que a todos nos causan estrés. Bueno, imagínate que vas a hacer eso, que lo que quieres hacer es que la gente se ría. Pero no se ríe en tono de burla de ti, sino contigo, ¿no? O sea, es como redúcelo al absurdo. Y piensa también en qué aprendiste y qué es lo positivo. O sea, hay dos opciones. O lo cuentas reduciéndolo al absurdo y con mucho sentido del humor. O, si no se te da mucho el sentido del humor, la que puedes elegir, por ejemplo, es vas a contarnos esa situación, pero como si fuera una gran noticia. Como si nos estuvieras hablando de un éxito. Yo no sé qué giro le vas a dar. Que sea la realidad, no vas a cambiar el final. No, tiene que ser todo idéntico, pero el enfoque va a ser distinto. Te va a costar trabajo, porque, ¿qué crees? No estás acostumbrado a contártelo de esa manera. Vas a tener que ser más creativo. Pero cuando le pongas punto final a esa hoja, te vas a dar cuenta que efectivamente esa misma historia que viviste tiene ambas versiones y que tú te has estado contando aquella que te hace daño. A partir de ahora, cuéntate esa que te hace bien, que también es real. ¡Wow! Pues un ejercicio para todos, qué increíble. Pam, me encanta que estés aquí, muchísimas gracias, nos has aportado muchísimo. Antes de que te haga mi última pregunta, ¿por qué no le dices a todo mundo que ya nos dejaste fascinados? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden tomar tus cursos? Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Me pueden encontrar, ustedes acuérdense primero de mi nombre, es Pamela Yan. El apellido es importante que se aprendan la ortografía porque luego me ponen Yang, Y-N-G, ¿no? Como si fuera yo china, ¿no? Es J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos para vestirnos, pero sin la S del final. PamelaYan.mx. Entonces mi página es www.pamelayan.mx. Tengo un correo en el cual también recibimos sus dudas, sus preguntas y todo, y pueden escribirnos solicitando que les llegue un boletín mensual que es completamente gratuito, que trae artículos, videos, va a traer esta entrevista también para que la puedan ver más adelante, y toda la información mandando un correo a info@pamelayan.mx. En redes sociales me encuentran como PamelaYanMX, nada más sin el punto, Pamela Yan MX en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube tengo un canal también muy padre, y en Instagram, Facebook, pues sí, en todas las redes sociales. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues básicamente ahí en la página pamelayan.mx pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Hemos estado dando cursos en línea que puedes tomar desde donde tú estás, que son en vivo, pero también hay grabados.
Y el próximo año vamos a empezar con un menú nuevo, así que para que estén pendientes porque son muy, muy entretenidos, muy divertidos y muy nutritivos. Y también estamos pendientes de tu libro. Ya en mayo del próximo año, les va a gustar muchísimo. Le vamos a pedir que vuelva a venir para que nos platique un poquito de su libro. Conste, ya, lo traeré y regalaré algunos para acá. Ya quedó on the record. Exacto. Ahora sí. Bueno, ¿lista para la última pregunta? Lista. Según tu experiencia, ¿qué es lo más importante que tendríamos que estar haciendo, o bueno, quienes nos escuchan, quienes nos ven, para tener un impacto en el mundo? Según mi experiencia, ¿qué deberíamos estar haciendo para tener un impacto en el mundo? Precisamente lo que estamos haciendo en este momento, aprendiendo a comunicarnos. Porque mira, el ser humano tiene una de las habilidades más maravillosas que existen. Es una herramienta que, bueno, es muy superior a cualquiera de las máquinas y de los robots y de la última tecnología. ¿Sabes cuál es? La capacidad de generar ideas. Esa solamente es nuestra. Es nuestra exclusiva. ¿Ah? Entonces, nosotros somos capaces de generar ideas, pero la diferencia entre que esa idea de cómo cambiar el mundo, empezando a lo mejor por ti mismo, por tu casa, por tu cerrada o por tu edificio o por tu colonia o por tu ciudad o por tu país o por qué no pensar realmente por tu continente, es tu capacidad, uno, de comunicar esa idea de una forma completa, relevante, interesante y memorable para que quienes están a tu alrededor se sientan inspirados y quieran formar parte de esa idea. Y dos, volvernos personas persuasivas, que eso es darle la vuelta a la manipulación y darnos cuenta que la mejor manera de conseguir lo que queremos para poder hacer ese switch, ese cambio positivo en este mundo, no es pasando por encima de otros, no es engañando, no es chantajeando emocionalmente, no es contando mentiras piadosas ni verdades a medias, sino al contrario, siendo sinceros, siendo auténticos y fieles a lo que creemos, pero dejando el egoísmo a un lado y abriendo bien los ojos para ver todas esas personas que también están en este mundo queriendo hacer algo positivo, ¿de qué manera pueden contribuir a mi proyecto y de qué manera mi proyecto puede contribuir al suyo? Si aprendemos a ser equipo, si aprendemos a comunicarnos, vamos a recordar lo que realmente es amar y trabajar como somos en sociedad y no en suciedad, ¿ok? Wow, me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Que distingues la parte de comunicación persuasiva de la manipulación. Porque comunicación persuasiva es tú tienes las herramientas, puedes leer, sabes interpretar, sabes responder, pero eso no significa que tú estés moviendo piezas de ajedrez para que la gente haga lo que tú quieres. Exacto, porque de hecho manipulación viene de manipulare, en latín, y eso tiene que ver mover a las cosas como piezas, justo lo que acabas de decir. Entonces, en términos de comunicación, tendría que ser como manipular a una persona como si esa persona fuera una cosa. Cuando yo cosifico a las personas y las veo solamente como herramientas o como algo que me es útil o inútil de acuerdo a un objetivo, y no me doy cuenta que son seres vivientes animados, que tienen un alma, que tienen una misión, entonces no solamente estoy haciendo algo feo, que se me va a regresar, porque yo puedo lograr mi objetivo inmediatamente, pero a mediano o largo plazo se me regresa, y se regresa ahora sí que como el karma instantáneo, feo. ¿Cómo? Pierdo reputación, pierdo credibilidad, pierdo el cariño de la gente, pierdo mi esencia y pierdo la paz también. Pero cuando yo me doy cuenta que esa persona tiene mucho más que solamente lo que es visible ante mis ojos, sino que realmente dentro de sí tiene una cosa que se llama alma. ¿Y sabes qué es eso? Es una fuerza vital y una conexión con lo que sea que nos haya creado que puede hacer que sumemos y que hagamos algo juntos mucho más grande. Cuando vemos las cosas, cuando vemos al otro desde el corazón, Andrea, cambia nuestra manera de verlo y cambia nuestra manera de crear y de co-crear con el de enfrente en lugar de usar al de enfrente. Wow, y qué herramienta tan poderosa la comunicación. Qué increíble que estés con nosotros, porque tú siendo la experta nos acabas de enriquecer muchísimo. De verdad no sabes el gusto que me da que hayas estado aquí con nosotros, Pam. Te agradezco a ti por darme la oportunidad de este micrófono, que sé que es una gran responsabilidad, a las personas que nos están escuchando, porque no hay nada más valioso que te pueda dar una persona que su atención y su tiempo.
Entonces lo valoro de corazón, y a la universidad por este esfuerzo, este gran programa que están haciendo, no solamente por educar a los alumnos a través de un buen sistema, de las mejores instalaciones y todo, sino por darles contenido de valor en todos los sentidos. Así que muchas gracias, porque ustedes están contribuyendo a que hagamos una mejor sociedad juntos. Ay, Mau, gracias a ti, qué linda, muchísimas gracias. Bueno, pues este es el Club de Impacto, yo soy Andrea Palacio y recuerden ser el impacto que quieren ver en el mundo. Hasta la próxima. Sé el impacto que quieres ver en el mundo y únete al Club de Impacto.